Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. A principios de este siglo comenzó a ser claro a un pequeño número de científicos que nuevas ideas audaces iban a ser necesarias para resolver el intrincante problema de la estructura del átomo. Pero aún antes de eso comenzaron a surgir síntomas donde se percibía que algo estaba mal. Estos síntomas venían del lugar más inesperado posible. En el principio hubo luz. Con el tiempo hubo un foco de luz. Y el hecho que cuanto más calientes sus filamentos, tanto más fosforescente su brillo. ¿Quiénes hubieran pensado que un fenómeno tan común habría encendido la imaginación científica? El hecho es que todos los cuerpos brillantes, desde un carbón en el horno hasta una chispa en el fuego, desde el hierro fundido en una acería hasta el filamento en un foco de luz incandescente, el comportamiento es notablemente parecido. No importa de qué esté hecho, el color con el cual un cuerpo brilla depende solamente de su temperatura. Por cierto, si tienen la misma temperatura, todos estos cuerpos brillarán con el mismo color. Es un hecho sorprendente, y en Alemania el doctor Max Planck creyó que merecía una buena explicación. Yo siempre había considerado la búsqueda por el absoluto como el objetivo más elevado de toda la actividad científica, escribió en su autobiografía. Ansiosamente me puse a trabajar, agregó. No es necesario decirlo, su obra fue cortada a medida para él. El problema de Planck radicaba en aplicar la teoría de Maxwell de predecir la cantidad de luz que un cuerpo fosforescente iba a irradiar en cada frecuencia. Por supuesto, la teoría de James Clerk Maxwell todavía era la última palabra sobre luz y otras formas de radiación electromagnética, y con razón. Pero no podía justificar el hecho que tan pronto como un cuerpo se pone suficientemente caliente como para brillar, brilla rojo. ¿Por qué? ¿Por qué a una frecuencia más alta no se irradia luz más azul también? En todos los cuerpos incandescentes, ¿por qué debía haber menos luz a una frecuencia más alta? La intuición le dijo a Planck que todo podía ser explicado si se necesita más energía para producir luz a mayor frecuencia, aun cuando no había nada en la teoría de Maxwell como para sugerir que la energía de luz podía estar relacionada con su frecuencia. Planck escribió una ecuación para justificar su intuición. La energía de luz E es igual a una constante H por la frecuencia F. Planck no había salido a desafiar las leyes de la física. Al contrario, su intención fue preservar, no destruir, la integridad de la teoría de Maxwell. En su esfuerzo, Planck vio una solución que es notablemente similar a la solución del antiguo problema de la velocidad instantánea.
En ese caso, H era una cantidad que iba a encoger a cero el momento preciso en el cálculo. Si la misma cosa pasa en la teoría de Planck, las ecuaciones de Maxwell se reconciliarían con evidencia experimental y el problema de radiación iba a ser resuelto. Pero H no encogería a cero. En cambio, en vez de desaparecer como él esperaba, resultó que tenía un valor definido. Cuando encontré ese valor, ahora llamado la constante de Planck, Planck encontró algo más importante que una explicación para cuerpos incandescentes. Encontró una verdad nueva y fundamental acerca de la naturaleza. Ya sea por un artefacto eléctrico o por el mismo Sol, la luz es absorbida o irradiada en montones discretos de energía. La idea era radical e inquietante, pero la evidencia confirmatoria estaba en camino. La evidencia aún puede ser vista hoy en el comportamiento de un electroscopio de laminillas de oro. Cuando el electroscopio está cargado, la laminilla sube y permanece en alto hasta que es golpeada por un rayo de luz ultravioleta. Un pedazo de vidrio común transmite luz visible, pero bloquea la alta frecuencia de la luz ultravioleta. Cuando está interpuesto, el electroscopio no se descarga. Pero cuando el vidrio es quitado, la laminilla nuevamente cae. Esto prueba que la luz ultravioleta hace el trabajo. Esto se llama el efecto fotoeléctrico. Fue la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico, el cual finalmente hizo que ganara el premio Nobel en física y no su teoría de la relatividad. En términos modernos, aquí está lo que dijo. Un electrón en un metal no tiene suficiente energía como para escapar por una cantidad llamada la función de trabajo. Pero si un electrón absorbe la luz ultravioleta que llega en un montón teniendo la energía dada por la fórmula de Planck, entonces el electrón puede obtener más que suficiente energía como para escapar del metal. Si este es el caso, puede salir con energía cinética igual a H por F menos la función de trabajo. Esto se llama la ecuación de efecto fotoeléctrico de Einstein. Fue la solución perfecta y comprobada como tal por Robert Millikan en su laboratorio en Chicago. Cuando midió las energías de los electrones lanzados de varios metales por diferentes frecuencias de luz, Millikan verificó que mientras cada metal tiene una función de trabajo diferente, la constante de Planck tiene el mismo valor universal para todas ellas. Pero esta explicación del efecto fotoeléctrico no solo confirmó la teoría de Planck, mostró directamente que montones de energía ya existían en el campo electromagnético. En otras palabras, la luz viene en partículas que ahora son llamadas fotones. Pero espera un minuto. Un siglo antes, Thomas Young había probado que la luz viajaba en ondas. Ahora iba a resultar que la luz en realidad está hecha de partículas después de todo. Quizás todos estos asuntos de partículas y ondas estaban necesitando una perspectiva enteramente nueva. Louis de Broglie obtuvo un título en historia camino a su carrera en el gobierno francés, un enfoque fresco a la física si alguna vez hubo uno. Quizás es por eso que en el año 1920 fue él quien hizo una pregunta crucial. Si las ondas de luz pueden ser partículas, ¿es posible que partículas tales como los electrones también puedan ser ondas? Por empezar, las partículas tienen energía y cantidad de movimiento, mientras que las ondas tienen frecuencias y longitud de onda. Obviamente, estas entidades tienen distintos tipos de propiedades. De Broglie sospechaba que había algún tipo de conexión. La teoría de Planck había dado con una clave a lo que podía ser.
Max Planck había asociado la energía de una partícula de luz con la frecuencia de su onda. Yendo un paso más adelante, de Broglie combinó esto con la energía de una partícula de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. E igual mt menos al cuadrado. Esta mezcla audaz de ondas y propiedades de partículas sugirió el próximo paso. ¿Podían partículas viajando a menos que la velocidad de la luz tener su cantidad de movimiento relacionada a su longitud de onda? De Broglie creía así. Él pensó que así como la energía de una partícula estaba relacionada a una frecuencia, la cantidad de movimiento de una partícula está relacionada a una longitud de onda. Esto era una idea radical. No solo las ondas de luz pueden comportarse como partículas, sino las partículas pueden comportarse como ondas. Pero dentro de un año los experimentos habían verificado que los rayos de electrones podían ser difractados muy parecidos a los rayos de luz. Aún más allá, la idea de Broglie parecía explicar un aspecto muy misterioso del modelo de Niels Bohr del átomo. La teoría de Bohr estaba edificada sobre la noción que los electrones solo podían existir en órbitas de cierto tamaño, solo en esas órbitas y en ninguna otra parte entre medio. Pero si los electrones son vistos considerados como ondas circulando en el núcleo, estos tienen que existir en órbitas que aumentan una completa longitud de onda a la vez. De esta manera, cada órbita consiste de ondas de electrones que interfieren constructivamente y se refuerzan a sí mismas en cada órbita. Cuando se combina con las fórmulas de Broglie, estas ideas exactamente reproducen las órbitas del modelo de Bohr del átomo por la cantidad de movimiento angular de cada órbita, que sería un entero por h menos barra. Considerando que la idea de Louis de Broglie había sido brillante, había dado una perspicaz y elegante explicación del modelo del átomo de Niels Bohr. Había sido apoyada por evidencia experimental sólida. No es sorprendente que esto impulsó a otros físicos cada vez más profundamente en la naturaleza de la materia. En Austria, Erwin Schrödinger examinó las implicancias de la obra del francés y produjo una teoría propia que se inició en las ideas de Broglie. Una onda tiene una amplitud y una longitud de onda, pero ningún principio, ni fin, ni nada parecido a una posición definida de una partícula. Esto sigue siendo cierto si una onda de la misma longitud de onda es añadida, ya sea en la fase o desfasadas. Pero si se añaden ondas de diferentes longitudes de onda, la forma resultante es alterada. Si esas longitudes de onda están bien juntas y especialmente si más ondas de longitudes de onda cercanas son añadidas, el resultado puede ser un tipo de onda concentrado en una región limitada del espacio. De manera que con un alcance de longitudes de onda y por lo tanto un alcance de cantidad de movimiento, un objeto parecido a una onda puede ser construido en un lugar bastante definido. Pero ¿por qué tiene un alcance de cantidades de movimiento? Se extiende mientras se va moviendo a lo largo. En realidad no es una partícula y en realidad no es una onda. Pues entonces, ¿qué es? Es la descripción más claramente posible de la naturaleza de los fotones y electrones de la materia que está compuesto el universo y todo lo que hay en él. Como una idea, en el año 1926,
que fue el corazón y alma de la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger. Luz que pasa a través de dos hendiduras causa una obvia interferencia de onda, lo cual claramente se revela a sí mismo como un patrón de luz y rayas oscuras. No hay duda acerca que la luz es una onda. Solo ondas se comportan de esta manera. De manera que la cuestión es, ¿cómo puede la luz ser de partículas y todavía interferir como ondas? Si la luz se compone de partículas llamadas fotones, cosas pequeñitas individuales que no pueden llegar como un abanico, entonces cada partícula tiene que dar contra la pantalla individualmente. Un único punto de luz aquí, por ejemplo. Otro fotón allí. Es imposible predecir precisamente dónde cualquier punto va a aparecer, pero es posible ver que más fotones aterrizan en algunos lugares que otros. El hecho es que hay una probabilidad mayor que más fotones aterrizaran en ciertas regiones y finalmente, por causa de esas probabilidades, el resultado será una difracción parecida a una onda definida de partículas. Esta fue la explicación propuesta por Max Born. This was the explanation proposed by Max Born. Los fotones pueden ser partículas, dijo, pero los patrones que hace son gobernados por probabilidades que interfieren como ondas. Y uno de los colegas de Born, Heisenberg, llevó esa idea un paso más adelante. Porque las partículas están asociadas con probabilidades que interfieren como ondas, dijo. Es imposible saber tanto la cantidad de movimiento exacto como la posición exacta de cualquier partícula al mismo tiempo. La idea puede ser un poco difícil de agarrar, pero esa era justamente el punto. Partículas, siendo ondas al mismo tiempo, son un poco difíciles de agarrar. La naturaleza de una onda normal con una longitud de onda definida es de abrirse en abanico en el espacio. Si esta onda representa una partícula, luego su longitud de onda se traduce en una cantidad de movimiento definida. Sin embargo, aquí nada de razón por la ubicación de la partícula. El lugar de la partícula puede ser hecho más definido por agregar onda tras onda de diferentes longitudes, pero cada nueva longitud de onda significa una nueva cantidad de movimiento. En otras palabras, cuanto más uno sabe acerca de dónde está una partícula, tanto menos uno puede decir acerca de dónde y cuán rápido va. Al llegar a ser más definida la posición de la onda, la cantidad de movimiento de la partícula llega a ser menor. Esa relación delta menos x por delta menos p es aproximadamente igual a h menos barra. Se llama el principio incierto de Heisenberg. Heisenberg, en busca de la verdad científica más profunda, había elevado la incertidumbre al nivel de un principio fundamental de la naturaleza. Pero la ironía de esta historia yace en otra parte. Atraído hacia algo universal en la naturaleza de todos los cuerpos resplandecientes, Max Planck descubrió que la luz es irradiada en pequeños montones de energía. Cuando Albert Einstein resolvió el problema fotoeléctrico, confirmó que los paquetes de energía de Planck existían como partículas en el campo electromagnético. Combinando las percepciones de Planck y Einstein, de Broglie sugirió que no solo podían las ondas comportarse como partículas, sino las partículas comportarse como ondas. Schrödinger comprendió que si suficientes ondas de longitudes diferentes son sumadas, el resultado es una onda que está concentrada en un lugar u otro como una partícula. Luego Max Born vio que mientras es obviamente imposible para una partícula crear un patrón de onda visible, un racimo de partículas cuyo comportamiento está determinado por probabilidades puede llegar a tomar una forma que se parece mucho a una interferencia de onda. Y en ese mismo hecho, Heisenberg vio una confusión entre la cualidad de la partícula y la cualidad de la onda de luz. Cuando las incertidumbres de la posición y la cantidad de movimiento están combinadas, el producto es aproximadamente igual a la constante de Planck. Y esto, comenzando con la constante de Max Planck,
y dando una vuelta completa es la ironía. La búsqueda de Planck de la verdad llegó a ser un viaje que llevó al corazón de la física del quantum. Sin embargo, hasta el final, él mismo nunca aceptó las implicancias profundas de su propia obra. Y en cuanto a eso, tampoco lo hizo Albert Einstein, quien dijo: parece difícil examinar las cartas de Dios, pero no puedo ni por un momento creer que juega a los dados como la teoría actual del quantum alega que él hace. Serían necesarias nuevas generaciones de científicos jóvenes, talentosos, para completamente aceptar las implicancias asombrosas de la nueva teoría. Ellas honran y obedecen las leyes de la mecánica clásica, pero abrazan la teoría del quantum también, pues para este momento nadie puede negar la perfección teórica de la nueva física ni el hecho que realmente funciona. Tengo aquí una demostración de cómo esta física nueva funciona, que es muy elegante, pero es tan simple que usted puede hacerlo fácilmente en su casa con algunos anteojos para sol polarizados. Antes de mostrarlo, permítame recordarle de cómo opera Polaroid. Recuerden que la luz es una onda, pero es una onda transversal. Si la luz se está moviendo en esta dirección, el campo eléctrico en realidad está oscilando perpendicularmente a esa dirección, ya sea para arriba y también para abajo o de costado, en y fuera del pizarrón u oblicuo a esa dirección. En un foco de luz incandescente común, la luz está oscilando en todas las direcciones posibles perpendicularmente a la dirección en que la luz está entrando. La dirección en la cual la luz está oscilando se llama su polarización. Una luz común no está polarizada. Lo que el Polaroid hace es permitir a través del filtro Polaroid solo una dirección de oscilación del campo electromagnético. Permítame intentar ilustrar este punto para ustedes. Yo tengo una fuente de luz. La luz está sobre la pantalla. Esta es una pieza de vidrio Polaroid. Si pongo el vidrio Polaroid en el rayo, la luz reduce su intensidad un poco. En parte esto se debe porque el vidrio está sucio. La mayor parte es porque el vidrio deja pasar solo una polarización de luz. Yo puedo girar la dirección de la polarización por girar esta manija, pero cuando hago eso, ustedes no ven que algo sucede en la pantalla porque su ojo es insensible a la polarización de la luz. Con el fin de mostrarles que la luz está polarizada, tengo que usar una segunda pieza de Polaroid en el rayo. Pongo aquí la segunda pieza de Polaroid. Ahora la luz reduce su intensidad otra vez, pero esta vez realmente es solo porque es una pieza sucia de vidrio. Este pedazo de Polaroid está alineado en la misma dirección como el primer pedazo. Todo lo que pasa a través del primer pedazo también atraviesa el segundo pedazo. Para mostrarles cómo funciona Polaroid, tengo que rotar la dirección, la segunda pieza. Cuando lo hago, la luz reduce su intensidad hasta que nada pasa a través de ella. Solo la luz que está polarizada oscila hacia arriba y abajo y está pasando a través de la primera pieza. La segunda pieza de vidrio transmitirá solo luz que está polarizada, horizontalmente, y no hay nada de eso, de manera que nada pasa a través de la pantalla que está en el blanco. Es más fácil de comprender cuando la segunda es oblicua, de esta forma, así. Entonces partes de una luz pasan porque la luz entra oscilando hacia arriba y hacia abajo. Este permite oscilación de la luz, pero cada vector tiene un componente en esa dirección y esa parte de la onda pasa. Así es como funciona Polaroid. Es fácil de comprender mientras creemos que la luz es una onda, pero la luz también es una partícula y debe haber una explicación de partícula de cómo esto sucede también. El problema aquí es que yo no puedo decir que parte de la luz pasa a través del segundo filtro cuando es oblicuo. Una partícula pasa o no pasa. Cada fotón pasa o no pasa. Los fotones vienen con partículas de luz al primer filtro. El primer filtro dice, cada uno de ustedes está polarizado, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo o el costado. Ninguna otra cosa es permitida, pero ustedes están polarizados hacia arriba y abajo o de costado con alguna probabilidad.
La mitad de ustedes están hacia arriba y abajo y la mitad está de costado. Luego la luz pasa por el primero, aquellos que son hacia arriba y abajo. Los de costado son detenidos. Entre los dos, yo solo tengo fotones polarizados hacia arriba y abajo. Este en esta dirección de costado dice, ustedes muchachos están todos hacia arriba y abajo. Yo solo permito fotones de costado, así que nada puede pasar. Si lo giro hacia arriba dice, yo permito fotones hacia arriba y abajo. Estos pasan y ustedes ven la luz cuando giro en la dirección oblicua. Esto dice, ustedes pensaron que todos estaban arriba y abajo, pero eso no es cierto. Todos tienen que estar oblicuo, así o así, con alguna probabilidad. Ustedes pensaron que estaban arriba y abajo porque la mitad de ustedes está de esta manera. Esta es la particular explicación de Polaroid. Me gustaría intentar un experimento más con ustedes. Voy a girar este Polaroid, así nada puede pasar. Luego tomo este Polaroid, una tercera pieza, y la pongo en un ángulo oblicuo a los otros dos. Este está hacia arriba y abajo, este está horizontal, este está oblicuo. Pongo el Polaroid oblicuo entre los otros dos. Solo fotones hacia arriba y abajo pasan el primero. Estos llegan al oblicuo. Él dice, ustedes tienen un 50% de probabilidades de ser oblicuos de esta manera y pasar el 50% de probabilidad de estar de aquel lado y no pasar. Los que están de este lado pasan y llegan a este tipo. Él dice, ustedes piensan que están oblicuos, pero no lo están. Cada uno tiene un 50% de probabilidad de ser horizontal y un 50% de probabilidad de ser vertical. Los horizontales pasan. Esto significa que la luz reaparece en la pantalla. ¿Ustedes realmente creen esto es lo que va a suceder? Un científico tiene que estar preparado para hacer predicciones. Veamos cuáles son sus predicciones. ¿Cuántos de ustedes piensan que la luz va a reaparecer? Levanten la mano. A ver, déjenme ver. ¿Cuántos piensan que no va a reaparecer? Tengo todos sus nombres anotados. Hagamos el experimento.